aprovechando, ya que yo me presenté, aprovecho de presentarte tú también y cuéntale al público de Vueling quién eres. Sí, bueno, soy Arturo Herrera. A ver, ¿quién soy? Chuta, es buena pregunta, porque uno tiende como a decir lo que estudió primero. Pero bueno, mira, de chico me tocó muchas veces cambiarme de casa. Por el trabajo de mi papá me cambié, saqué la cuenta el otro día, 25 veces de casa. Estuve como en 5 colegios distintos: Punta Arenas, Concepción, Viña, Valparaíso, Santiago, hasta en Brasil vivimos. Y eso me causó dos cosas. Uno, un desarraigo muy grande, porque como que no sé cuál es mi barrio. Como viste en tantos lados, Sí, yo no po, tengo totalmente. amigos de barrio, yo no tengo. Exacto. Pero por otro lado, una capacidad como para adaptarme y verme obligado a conocer gente y hacerme amigos, porque sobre todo ahora no tanto, pero cuando chico, si no teníais amigos, acuérdate que cuando yo era chico en los 80, o sea, no teníais teléfono. La única forma de entretenerte era salir a la calle, jugar a la pelota y conocer a los que estaban ahí. Así que con mis hermanos siempre tuvimos como esa habilidad, tanto cuando nos cambiábamos de casa como cuando íbamos de vacaciones, de conocer gente, hacernos amigos, y poder pasar esas horas que antes eran una lata, porque no tenías nada más con que entretenerte que un Atari y jugar a la pelota. El Atari, Sí, po. una buena consola. Para esa época, una ¿Tú buena alcanzaste a consola. jugar a Atari? No. Sí, pero muy poco, ¿Alcanzaste? porque Ya. yo siempre he sido muy malo para los juegos, entonces, pero alcancé a verlo. Una gráfica, No, mi primera Atari era con cassette. Tú estabas ahí 45 minutos cargando un juego y podías fallar en el último bit que estaba y tener que cargarlo de nuevo. Era frustrante y además tenía que jugar unas 2 horas para que valiera la pena cargarlo, po. o sea, 45 minutos de carga, sí, pues, todo el Una rato. media hora, ponle, pero era mucho tiempo. Bueno, y a partir de eso, en el colegio me empezaron a gustar, sobre todo en la media, mucho las matemáticas, la física, así que entré a estudiar ingeniería industrial en la Santa María el año 99. Ahí, la verdad, no tenía muchas distracciones en la universidad, así que me dediqué a estudiar nomás. Me fui de intercambio a Brasil y a Portugal, así que logré aprender portugués súper bien. No es un idioma difícil, pero es un mercado de 200 millones de habitantes que tenemos acá a la vuelta de la esquina, y entender no solo portugués, sino que también la idiosincrasia del brasilero, cómo piensan, las bromas que tienen. Ahí después en mi carrera profesional me ha ayudado mucho a conectar bien con ellos. Cuando salí de la universidad, entré a trabajar directamente no sé si tú lo conoces, pero hay un instituto en la Santa María que se llama el 3IE, el 3IE es un edificio que, bueno, mantiene la misma arquitectura de la universidad en Valparaíso, estoy hablando, donde se construyeron 4 o 5 pisos, donde un piso fue una de las primeras incubadoras de startups en Chile, estoy hablando del año 2001, Buena. 2003, un laboratorio con Intel y Motorola, donde alumnos de la universidad accedían como a tecnologías de punta de Intel y Motorola para experimentar, y un tercer piso que era una escuela de emprendimiento, imagínate, de año 2003, una escuela de Qué emprendimiento. visionario, Sí, muy ese visionarios. fue el rector de esa época, era Adolfo Arata. El otro día nos acordábamos con un amigo de él, yo creo que fue uno de los mejores rectores de la Santa María, y construyeron un edificio, se consiguieron, me imagino, lucas con Intel, con Motorola, más otros aportantes, y tuve la suerte de trabajar en el fondo en esa como primera incubadora de startups en el año 2003-2004 con un equipo súper bueno que en ese tiempo. Uno de los que estaba, por ejemplo, es Álvaro Osa, que es el director de investigación y desarrollo de la Católica, que éramos compañeros de curso y trabajamos juntos ahí. Bueno, y después de un año entré a trabajar a donde estoy ahora, que es Inspiral, que en ese tiempo era una consultora que tenía otro nombre, pero llevo acá, hice mi práctica el 2004, pues en el 2005 volví a la universidad a trabajar en 3IE, 2005 me llaman y me dicen lo siguiente: tenemos un proyecto en el ¿Qué nordeste te de dice eso? Brasil. ¿Qué te dice eso? Bueno, Iván Vera y otro gerente de proyecto que estaban en ese tiempo, Ah, dale, dale, dale. Patricio Llanaercia, me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Como Inspire o UGT en ese tiempo estábamos armando el área de innovación de Chilectra y nos acaban de pedir que repliquemos lo que hicimos acá en Chilectra, en el Chile hoy día, en todos los países de la región, en Perú, en Colombia y en Brasil. Y como sabemos que tú hablas portugués, te queríamos proponer que te vinieras a trabajar con nosotros y te vayas a Brasil por más o menos un año a trabajar en ese proyecto.
O sea, imagínate cuánto tiempo me demoré en contestar, como menos de un Me segundo. imagino, sí, menos de un Y, segundo, sí, obvio. y a los 2 meses estaba instalado en un hotel en Fortaleza, armando el área de innovación de Coelce, que hoy día es en el Brasil, en un estado que es como hoy día de tener 12 millones de habitantes. Entonces es como un país prácticamente. Una experiencia súper entretenida. Ahí coincidimos con Gabriel Gurovich, que en ese tiempo trabajaba con nosotros, y estuvimos juntos con Gabriel viviendo un año allá en Brasil. Lo pasamos súper bien, trabajamos Me con chinos, imagino. ¿Y pero cuántos años tenía ahí? era chico, tenía 2005, tenía 24, 25 años por ahí. Súper Éramos un equipo joven, de súper tres que, joven. claro, tres estábamos allá con el Guro, que debe tener 1 o 2 años más que yo nomás. Y yo un gerente de proyecto que viajaba con Iván cada cierto tiempo a supervisar y a presentar, pero nosotros estábamos felices, imagínate. Estábamos todo el fin de semana en la playa y en la semana trabajábamos como locos. Bueno, y después de eso, eh, seguí participando de diferentes proyectos. Yo creo que ya perdí la cuenta de con cuántas compañías he asesorado, pero deben ser más de 50 en distintos tipos de proyectos muy orientados a gestión de innovación corporativa, estrategia de innovación, corporate venturing, un subconjunto del corporate venturing, venture client, de encontrar desafíos de la compañía y startups que lo puedan solucionar. Entre el 2000, bueno, en ese camino uno seguía avanzando como en el camino de la consultoría, digamos, no sé, consultor senior, gerente de proyecto, y cuando estaba gerente de proyecto ahí por el año 2009, Iván me ofrece tomar la gerencia general de Inspire, yo era chico, tenía 28 años. No sé Súper qué joven, estaba, pues. no sé en qué Súper, estaba súper pensando joven. Iván en ese minuto, la verdad. Oye, ¿sabéis que? Sorry que te interrumpa, pero tenía Dale, justo la primera pregunta que se me había ocurrido como a hacerte respecto a eso, porque hace rato que, o sea, yo sigo Inspiral porque te decía, había tenido clases con Iván. Iván es un gallo muy choro. sí, Y no lo conozco personalmente, pero un gallo muy choro. Las veces que fui a charlas y que tuve clases con él, la verdad es que aprendí mucho y siempre se me quedó una frase que la única diferencia, o algo así, la única diferencia entre los gringos y nosotros es el tamaño de los sueños. Y como a partir de eso, como me imagino que debe haber sido una fuente de inspiración igual para ti el que te haya invitado, no solo que te haya invitado a ser gerente, sino gerente general, sino que todo lo que te ocurrió con él en tu historia. Cuéntame un poco cómo te ha sí, marcado él también. totalmente. Mira, yo creo que no solo a mí, por Inspiral deben haber pasado unas 200 personas en los últimos 20 años. Y yo creo que con cualquiera que tú converses, sí, de todas maneras, Iván contribuyó un montón en cambiarnos un poco el switch con el que veníamos de la universidad. Hay muchos ex-Inspiral que son emprendedores. Entonces, por ejemplo, eh, Torrealba de Buda.com fue consultor de Inspiral desde cuando salió en la universidad. Eh, y así como él, hay varios que tienen ese chip emprendedor o han hecho carrera en áreas de innovación de empresas grandes y le ha ido súper bien. Y yo creo que esa cuestión que dijiste de pensar más en grande, creerte más el cuento, es clave y Iván nos transmitió eso siempre. Y además es un tipo súper generoso. O sea, eh, por ejemplo, yo empecé a dar mis primeras conferencias más o menos cuando tenía 27, 28 años. Y era como, no sé, Iván lo llamaba por una conferencia y por agenda no podía, me llamaba por teléfono, oye, la puedes, y iba yo, ¿cachai? De confianza, pero también dando espacio y oportunidad para que varios creciéramos con él. Así que por Qué ese lado ha buena. sido una muy, muy bonita experiencia para todos. Sí, qué bueno. En verdad los mentores, siempre hablamos con, tengo un amigo que es sí, es súper emprendedor, como que lo tengo ahí como muy, muy emprendedor. Y y los mentores, siempre surge ahí como el tema de la mentoría y cómo, cómo, cómo te van apoyando en el camino y te van ayudando a resolver como las Sí. problemáticas que no siempre uno tiene claro cómo hacerlo. Y desde ahí, Y ¿qué has? sobre Sorry, todo, dale. eso de no pensar como empleado, sino que pensar como emprendedor o como empresario. Desde el día uno, para mí esto nunca ha sido un trabajo. Nunca me he levantado de turno en la mañana, oh, qué lata, tengo que ir a la oficina, tengo que ir. No, al contrario, yo lo paso súper bien y espero que la gente que trabaja conmigo también lo haga.
pero no es un sacrificio trabajar acá, es tan entretenido que en el fondo te dan ganas de venir, te dan ganas de contar lo que estás haciendo y de generar contenido como lo he estado haciendo últimamente. Sí, que buena. He escuchado siempre como buenas cosas de Inspiral. De hecho, nosotros en la empresa, una amiga conoce a Carlos, no me puedo acordar el nombre, que trabaja en Inspiral también, porque trabaja en Inspiral, de hecho. Es que han pasado varios Carlos. No me puedo acordar el ¿Muñoz? apellido. ¿Carlos Muñoz? Puede ser. Sí, No, Carlos pero Muñoz, bueno, es socio mío, sí. sí, él debe ser, porque era socio, sí, socio de Inspiral. Él lo tuvimos en una reunión también súper interesante y nos explicó algunas cosas de innovación, nos ¿En qué contó, empresa? o sea, más allá perdón, no fue en la empresa, sino que fue una conversación que tuvimos con él porque fue su amiga y nos ayudó como a ver Perfecto. algunas cosas, como a leer, entender un poco, porque nosotros estábamos haciendo algunos temas de como aprendizaje de innovación y le preguntamos si es que nos podía dar como algunos tips como para ver qué podíamos hacer y cómo abordarlo. Pues de la buena onda, sí, porque en verdad no fue asesoría, digamos. Pero eso, sabes que al final eso es clave, o sea, a mí me han pedido ir a hacer charlas gratis, en general las universidades, a empresas evidentemente no, pero si una universidad, no sé, en La Serena, por ejemplo, alumnos de quinto año comercial que están haciendo un evento, oye, te podemos pagar el pasaje y la estadía, pues, obvio, para esas cosas, yo creo que es parte de cómo todos tenemos que colaborar en que el ecosistema chileno de innovación y emprendimiento sea cada vez mejor. Esas pequeñas cosas creo que si todos lo hacemos suman. Totalmente. Oye, y en ese sentido, siempre he tenido esta pregunta, ¿qué hace un CEO? Dale. ¿Qué es un CEO? Yo creo que, a ver, yo te voy a hacer un disclaimer. Yo fui gerente general de Inspiral 10 años. Dale. Y yo no volvería a ser gerente general de nada en mi vida. Okay. No porque haya sido una mala perfecto, experiencia. No porque haya sido una mala experiencia, sino que es sumamente desgastante y estresante. Y lo paso mucho mejor en los proyectos ahora que a cargo de la empresa. ¿Qué es lo que hace un CEO? Yo te puedo dar mi experiencia como en una empresa mediana chica, digamos. O sea, nosotros llegamos a ser 70 personas, 60 personas. No es una corporación de 2.000 personas, que quizás el rol de un gerente general es muy diferente. Pero en el fondo, eres un poco comodín, juegas un rol político clave, sobre todo en empresas de servicios donde tienes que gestionar personas. Todos los días pasa algo, que en un proyecto una discusión, que en un proyecto un malentendido, que un cliente esperaba A y se le entregó B y hay que estar ahí con el cliente. Así, todos los días. Entonces, es un poco como un trabajo muy político. Por ejemplo, en todas las consultoras les pasa lo mismo. Tú vas a armar un equipo para un proyecto, e imagínate que se vendieron 3 proyectos al mismo tiempo. Y los 3 socios se están peleando en el mismo equipo. Entonces tú tienes que negociar. Oye, te paso pero tú pásame este otro, o te ajusto acá, oye, este proyecto termina en 3 semanas. ¿Me entiendes? Hay una dinámica de ese tipo. Segundo, yo creo que un rol súper importante de un CEO, sobre todo una pyme, es vender. O sea, mi rol era abrir oportunidades comerciales, ir a reuniones de venta, a vender proyectos. Y yo creo que un CEO que no vende no es CEO de nada. Creo que es un rol fundamental. Y tercero, y no menos importante, yo siento que el CEO de una consultora o el que está a cargo de la operación de una consultora le cubre la espalda a los otros. ¿Por qué? Porque yo estoy súper tranquilo ahora haciendo mis proyectos, desarrollándolos con mis clientes, porque Camila Amor, que es la gerente que está ahora, tiene la empresa ordenada. O sea, tiene la caja ordenada, tiene el equipo ordenado, tiene lo administrativo ordenado y yo duermo tranquilo. Yo te diría que esos son como los 3 grandes roles. Ahora, si tú miras la agenda, estás en reuniones todo el día porque juegas como un rol articulador para cumplir con estos 3 objetivos. Y mucha de la pega que haces no se ve. O sea, pues como va todo bien, no se ve que sí, estás ahí haciendo. No news, good news. Exactamente. Oye, qué interesante eso que mencionaste de cubrir las espaldas,
porque y el tema como de los conflictos, porque en todas las reuniones o cosas, de repente uno que lidera equipos, yo tengo la suerte de liderar equipos, el 80%, como yo le digo de repente, es gestionar drama, en el sentido de ver cómo hacer cómo juntar las piezas. Entonces, ¿cómo te has capacitado, entrenado en temas de política, finalmente, como de gestión ahí, de negociación, de poder efectivamente generar esas instancias de confianza? Porque finalmente el liderazgo también parte de la base de la confianza. Entonces, cuéntame un poco cómo has podido capacitarte en eso. Mira, yo creo que hay algo que voy a volver a la historia que te contaba al principio, el cambio que hace chico. Siempre, sin quererlo, como en las diferentes cosas que me tocó hacer, tuve un rol terminé tomando un rol de liderazgo. Por ejemplo, fui scout y fui el líder de los scouts cuando tenía 12 años en la manada, por los lobatos, cuando eres chico. Imagínate a los 12 años tener a cargo 50 cabros chicos, a cargo entre comillas, pero con 12 años. O en el colegio siempre estuve en el centro alumno, estuve metido en el curso, me dedicaba a organizar cosas. Después, mi papá siempre nos metió mucho en deportes colectivos, con la pelota, cosas así, pero también en taekwondo. Yo en los 7 años que estoy en taekwondo, tuve hasta como los 14. Me imagino que llegaste a cuando uno es chico aprende más rápido, ¿no? Como cinturón azul, que me faltaron como 2 o 3 para cinturón negro, porque después nos cambiamos a casa y no pude seguir me encantaba. Pero las artes marciales te dan disciplina y una autoconfianza brutal. O sea, yo era el más chico del curso. Sí, pues es verdad. Anduve en Punta Arenas la semana pasada, ahí tuve primero o cuarto medio. Me acordaba con mi amigo y llegué para allá. Y era primero santiaguino, eso ya es un punto en contra si tú llegas a Punta Arenas. Partí mal. Porque venís de la capital y claro, Santiago, Chile, vale, ok. Claro, y segundo era el más chico de todos. Entonces era material de bullying perfecto. Pero lo que no sabían era que llevaba 7 años recibiendo patadas en la cabeza. Porque en taekwondo tú le perdías el miedo a eso. Sí, total. Entonces, bueno, para cuento corto, no me molestaron mucho tiempo. Pero en el fondo eso te da esa confianza, te queda para siempre, vos. Te queda para después. La pregunta era cuando te toca liderar ahora, ¿cómo lo haces? Yo creo que tenía esa base, eso fue bueno. Pero segundo, otra cosa es con guitarra. Yo creo que al principio, mis primeros años como gerente general, no lo hice bien. Soy bien autocrítico. No contesté bien, no lideré bien, no escuchaba lo suficiente. Y con el tiempo, y gracias a mi equipo que me fue dando feedback constante, fui cambiando ciertas cosas y creo que terminé siendo un buen gerente general versus cómo partí. Pero claro, Vale. Nadie te enseña a liderar una compañía de 50 personas. No, y menos del perfil que tenemos acá, que es gente muy buena y gente que te cuestiona todo, que no te escucha y se traga la primera cuestión que le dice. Entonces, las presentaciones que yo tenía acá con el equipo eran súper desafiantes. Sí, me imagino, como que eso pensaba, porque en general, por lo que me acuerdo alguna vez que nos comentaron de cómo era el reclutamiento en Inspire, que era bien, bien exigente, me imagino que trabajar con gente que te cuestiona, a mí me pasa también, es súper desafiante, pero es muy entretenido también, porque finalmente muchas veces es la mejor manera de que te manejar el ego, ¿no? Como de intentar tener siempre la razón. Hoy ese tema del ego creo que es fundamental. Yo creo que mi evolución como consultor o como gerente en ese tiempo tuvo mucho que ver con controlar el ego. Es que a ti te dicen a los 28 años, oye, tú eres el jefe de todo, y te creí el tipo más inteligente del universo. Y con el poder para poder decidir cosas que no estáis preparados para decidir a los 28 años. Bueno, hay un libro re bueno que se llama El ego es tu peor enemigo. Sí. ¿Lo leíste? Sí, no lo leí, pero lo cacho. No me acuerdo bueno. de quién era en específico, pero creo que no lo leí, pero escuché los Blinks de Blinkist. No sé si conocí esa aplicación.
escuché los Blinks, así que tengo Es, nociones. es muy bueno. Pero en el fondo, una de las cosas que uno aprende ahí es quedarte callado, por ejemplo. Si tú opinas todo el rato y tú tienes la razón todo el rato, ¿qué va a querer aportar el resto del equipo en el desafío que estáis enfrentando? Y probablemente te estáis perdiendo una visión mejor que la tuya. Entonces, claro, cuando uno es el CEO, con 28 años, ultra exitoso y la cuestión, si no controlas bien tu ego, vaya a tener un porrazo gigante. Gigante. Por suerte, no me alcancé a pegar ese porrazo y en el tiempo me di cuenta que era algo que tenía que controlar. Y no es fácil, ¿ah? Yo creo que hasta el día de hoy uno siempre No, tiene esa lucha interna con su ego. porque me imagino también, no sé, es como lo que le pasa de repente a algunas personas muy exitosas que llegan muy rápido al éxito y también cuando bajan de ese lugar, ahora que tú estás ahí como redescubriendo otra parte, sé que eres socio igual y que tienes un nivel de injerencia, pero no eres el CEO de Inspiral. ¿Cómo manejaste eso también, esa manera de bajar, entre comillas, y poder hacerte cargo de eso de ese como diferencial que te quedó en relación a lo que podías hacer versus lo que podías hacer ahora? Total, buena pregunta, súper buena. Mira, yo usé de ejemplo lo que aprendí con Iván cuando yo fui, porque yo reemplacé a Iván como gerente general. Y Iván lo primero que hizo fue no participar a propósito de ninguna reunión en la que yo estuviera con el equipo. Segundo, nunca me contradijo frente al equipo. Nunca. En las reuniones que estuvo, si tenía algún comentario, me lo decía en privado. Y tercero, más o menos me alineó y me entregó toda la responsabilidad y toda su confianza para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, con la Cami, con Camila Amor, que es la gerente general, tuvimos un proceso similar. Yo le dije, Cami, yo voy a hacer lo mismo. No me voy a Obvio. aparecer en ninguna reunión. Si yo tengo algún comentario, te lo voy a decir en privado. Si yo tengo alguna crítica, no te lo voy a decir a menos que tú me pidas feedback, porque es una lata. Imagínate el tipo que tuvo Absolutamente. 10 años y que te llame por teléfono, oye, ¿sabes qué? En esta reunión tuvo todo esto mal. Entonces, Cami, yo no quiero ser Un ese. sinsentido, un sinsentido. Si tú querés feedback y querés mi opinión, tomemos un café 100% disponible. Eh, o sea, básicamente hice eso. Y cómo me lo tomé, que después de 10 años, igual fue con alegría, aunque suene raro, como ese downgrade, Sí, pues está ahí listo. como de alguna forma había logrado controlar ese ego. Y otra cosa importante, tu puesto no te define. Yo creo que los gerentes que se pegan los porrazos más grandes son los que llegan a un puesto como de gerente primelenio, gerente general y creen, y de hecho en LinkedIn ponen eso debajo de su nombre y creen que esos son. Entonces cuando se acaba eso, que se va a acabar, ¿quiénes son? Entonces hace tiempo que no tenía bajo mi nombre en LinkedIn, yo no pongo el cargo que tengo, yo pongo lo que hago o lo que me gusta o lo que me interesa, que va mucho más allá de mi cargo. Bueno, de hecho ahora sugieren en LinkedIn que uno ponga lo que hace, como lo que hace, el problema que resuelve y cómo lo resuelve. Como hay como una forma de Yo, ponerlo porque la inteligencia artificial te lee más fácil, supuestamente. y yo lo encuentro súper sano, porque en el fondo cuando tú te aferras mucho a un cargo de poder y lo pierdes, sí, te puede dar hasta una depresión, compadre. Entonces hay que saber manejarlo bien. Y además, como tomé ese rol más de socio, acá los proyectos que hacemos son muy entretenidos. Entonces, volver a la línea y al día a día de los proyectos fue rico también. Entonces, para mí fue un súper buen cambio. Qué buena, qué buena. Sí, yo a veces tengo una visión bastante crítica de como a veces de las altas direcciones de las empresas, pero también porque mucho desconozco la interna, pero también por mi carrera me ha tocado estar mucho en contacto con la alta dirección. Trabajé en Deloitte durante 7 años, ahora llevo 6 años trabajando en SR y por alguna razón siempre me he terminado relacionando con el gerente general o con algunos de los socios, etcétera. Y lo que he aprendido mucho es que es una posición muy solitaria. Es muy solitario ser gerente general. Por mucho que uno tenga un equipo, hay cosas que solo sabe esa persona en particular.
¿Cómo he lidiado con un poco con la soledad del poder también? Que es algo difícil, por lo que yo he visto. Ahí yo creo que es súper importante la persona que tenía al lado, digamos, en tu casa. No, mi señora, clave. O sea, tengo mucha suerte de estar casado con la señora que tengo y en el fondo esa es tu contención al final, ¿no? Porque no no sé, hay cosas que no podéis contar acá adentro o no podéis hablar acá adentro, porque tú igual en un cargo de ese tipo, tú tenés que mostrar fortaleza siempre y confianza siempre. A Sí, pesar de que ahora se ha abierto un poco más el tema de ser un poco más vulnerable en los trabajos, pero me imagino que en esa época, hace un par de años atrás, no era tan fácil ser más o vulnerable. sea, imposible, pero así todo yo creo que hoy día incluso para el que está a cargo del buque, mostrar cierto nivel de inseguridad o de vulnerabilidad creo que no es bueno. Es natural tenerlo. Por eso yo creo que cada CEO lo tiene que trabajar no de cara a su equipo. No sé, yo me imagino, vas en un barco, estás metido en una tormenta y el capitán del barco está más apanicado que tú. Chuta, Sí, no creo que sea bueno sí, para sí, ese barco que eso totalmente. ocurra. No, Entonces totalmente. entiendo que no somos de fierro, pero por eso mismo, como tu círculo más íntimo, tu familia, tus papás, tu hermano, tu señora, tus amigos, fuera de la pega, son súper importantes para poder conversar esas cosas como en un ámbito más íntimo y desde ahí poder reconstruirte. Hay algunos que tienen coach o tienen como psicólogos bien enfocados en el trabajo. Yo he trabajado con algunos coaches y me ha hecho súper bien también. Es como útil, como te ayuda a cuestionarte cosas que también no te estás cuestionando. Pero creo que ahí cada uno tiene que buscar su Su fórmula, manera. Sí, claro. totalmente. Sí, yo creo Pero esa que válvula de escape es clave. Es clave porque la presión y lo que se espera de ti es constante. aparte que yo me imagino, tenéis un montón de gente a cargo, gente que trabaja para la empresa, familias, entonces como que todo eso entra en la juguera y son cosas que uno cuando trabaja, como decía Kramer, de asalariado, no está en No, po, contacto día a día. no. Yo Entonces firmaba, son, me tocaba firmar los cheques o no, después pagos digitales del sueldo de 60, 70 personas, que de eso dependían por dos, tres personas, porque tenemos muchos solteros, pero tres personas, 200 personas que dependían de que esos sueldos estuvieran ahí. Entonces eso, en general, a las empresas muy grandes, el estrés es menos porque tienen capacidad de deuda, se apalancan o tienen dividendos retenidos, qué sé yo, pero pyme, el mundo pyme, no es así, po. Es no, más pues no, desafiante, para nada, es mucho es más mucho más desafiante. desafiante, totalmente. Oye, te quería llevar a otro lado Vamos, de la conversación. Eh, Tengo que hacer un disclaimer, sí. Ha sido súper interesante poder conversar un poco más desde la interna, como desde la persona. He tenido, en general, de alguna u otra manera, que es algo que me gusta también, o sea, no me gusta también, es parte de la idea del podcast, es poder conversar de eso, de lo que le pasa a la persona mientras está haciendo lo que está haciendo. Por ejemplo, entrevisté a una ingeniera en robótica espacial y me contó toda su historia de cómo había llegado y era increíble como todo lo que había tenido que superar para poder llegar a ese lado. Entonces, creo que es súper motivante e inspirador también para los otros, como saber para aquellos que quieren ser CEO también y que están trabajando para eso, como cuáles son como los desafíos que eso conlleva. Eh, yo estoy con algo pegado ahora, estoy dale. metido con el tema de los CVC, de los Corporate Venture Capital, y quería como entender un poco qué es un CVC y por qué una empresa hoy en día, creo yo, de cierto tamaño en adelante, sí o sí tiene que meterse en esa estrategia finalmente de futuro para las organizaciones. Sí. Mira, esto, bueno, no partió ahora ni en Chile.
tal vez me va a quedar cortos los años que te diga, pero por lo menos 30, 40 años en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, es un mercado mucho más grande que el chileno. Sí, claro. Y es desde hace mucho tiempo que empresas grandes se compran empresas chicas de tecnología. Le llamaban M&A, pero no, M&A, sí, po. claro, Exacto. no le llamaban Corporate Venture Capital, pero esas compras estratégicas en Estados Unidos pasan hace rato. Ahora, en los últimos 25 años, las grandes empresas tecnológicas gringas como Google, Amazon, Microsoft, Meta, etcétera, si tú miras para atrás, en conjunto tienen que haber adquirido más de 500 startups entre ellos. De hecho, Google, gran parte de las innovaciones que tiene son adquisiciones de startups. Una vez, tiempo atrás, fuimos a San Francisco y la típica vuelta por San Francisco con un grupo de empresarios y ejecutivos en visitar Google. Vaya al casino, comer rico, te hacen un par de charlas y te vas, pero fui. Y en la charla les preguntamos, oye, cuéntanos un poco a este tema del Google Time. De ese tiempo, ¿tú has escuchado el Google Time? Que cada empleado de Google puede dedicar entre el 10 y el 20% de su tiempo a desarrollar proyectos que él quiera. Bueno, hay una explicación, sí, efectivamente existe, pero tiene otro objetivo. No necesariamente que esa persona innove, sino que el líder que está a cargo de esas personas está haciendo un proyecto tan entretenido y desafiante que esa persona quiere usar ese Google Time en eso y no en otra cosa. Entonces, una forma de medir si lo que estamos haciendo, bueno, eso nos dijeron ahí los tipos que estaban con nosotros, quizás después hablamos con otro tipo de Google y me desmiente, pero sí, esa fue la idea que nos transmitió. Y si tú te pones a ver los números de Google, por ejemplo, el principal ingreso de Google hoy día sigue siendo el buscador. Y el buscador fue una adquisición de una startup que se llama AdSense. O sea, no el buscador, perdón, el modelo para rentabilizar el buscador. Sí. El modelo para rentabilizar el buscador se llama AdSense y fue una startup que se compraron. Y ese es el 80% del revenue de Google. YouTube también fue una adquisición. Y hoy día creo que después del buscador, YouTube es el segundo. Sí, YouTube es el segundo buscador más grande, creo. Sí. Y el segundo en ingresos para Google. Entonces uno dice, bueno, parece que los gringos algo vieron acá y que lo están haciendo desde hace mucho tiempo y está funcionando bien. Y bueno, tarde o temprano esa tendencia llegó a Chile y varias compañías empezaron incipientemente con más recursos, con menos recursos, con un enfoque más financiero o con un enfoque más estratégico a desarrollar diferentes como formas y estructuras para relacionarse con el mundo startup. Mi primera experiencia con Corporate Venture Capital fue con el grupo Engie en Chile. Nosotros a ellos les ayudamos a construir una unidad que se llamaba Engie Factory. Sí, perfecto. Con lo de verde, que fue el gerente general de SL mucho tiempo. SL era, no sé si existe, creo que lo estaban desarmando, pero era una planta a carbón en Mejillones, una planta termoeléctrica. Que era una empresa de energía principalmente para las mineras gigantes a carbón. Y bueno, como el mundo se estaba descarbonizando, esas plantas se terminaron de cerrar o están en proceso de cerrarse. Y él fue por mucho tiempo gerente general de esa empresa y nosotros a él lo ayudamos a hacer innovaciones más internas, como de proceso, de mejora como en temas de costo, en temas de sostenibilidad. Hicimos cosas bien choras. Por ejemplo, tomábamos el agua caliente que circulaba por esa termoeléctrica y se crearon una empresa de piscicultura de cobia, que eran unos peces tropicales y habían piscinas alrededor con pescadores artesanales. No, que lo de verde es un genio, es un visionario así tremendo. Bueno, y tiempo después de eso, él deja esa gerencia general y lo ponen a cargo de crear como brazo de Corporate Venture Capital, que yo diría que después de Wayra en Chile fue la segunda experiencia. Estoy hablando del año 2015, donde lo que buscábamos era desarrollar o invertir en negocios que fueran el futuro del negocio eléctrico en los próximos 15, 20 años. Entonces, en esa época hablábamos, por ejemplo, de armar una empresa de flota de libre última milla, pero solo con flota eléctrica. 2015. Pero siempre en el radio de temas eléctricos. Nunca era diversificación hacia otro eléctrico y sus adyacencias. Perfecto. Por ejemplo, ellos invirtieron en 99 Minutos, que es una empresa de última milla
Sí, tuvieron una participación, después de un tiempo ellos salieron de esa empresa y ganaron X de esa transacción. O invirtieron en Intitech, que era una empresa de robots para limpiar paneles solares, que como va a crecer el tema de los paneles, necesitáis robots Intitech, que sí, los po, limpien de sin agua. Mauricio Chong. Creo que él, sí. Sí, también le hice una entrevista, Seco. Fue compañero mío, Seco. Y así una serie de empresas que hoy día parecen súper obvias, pero en el año 2015 no lo eran. Entonces, esa fue como mi primera aproximación. Ahora, en NG Factory la gracia era que convivían los tres modelos. Los cuatro, no, los tres, porque más no hicimos, pero teníamos un programa para buscar startups complementarias al grupo con las que hacíamos Venture Client. El problema del negocio core, soluciones de startups para ayudar a resolverlo. Segundo, hacíamos Pero company eso build. era, perdón, sorry, Dale. ese corporate client era Venture tú le Client. pones Venture client, tú le pones un problema a una startup y viene y te lo resuelve Claro, y después tú compras con promesa de compra o no no necesariamente. necesariamente. Tú levantas Ya, desafíos de una compañía y con base en esos desafíos tú buscas startups que lo puedan resolver. Ahora, la diferencia de esa startup en comparación a un proveedor tecnológico tradicional, el tamaño, la velocidad y el flujo de capital. Porque si es una solución incipiente, tú no puedes tratarlo como un proveedor tradicional que le vas a pagar a 180 días, porque probablemente el tipo va a quebrar esperando tu pago. Entonces, por eso se utiliza un procedimiento distinto y una forma de aproximarse diferente. Entonces, claro, ahí lo que hacemos es levantar los desafíos de una compañía, que idealmente sean desafíos que muevan la búsqueda, que sean grandes, y a partir de esos desafíos buscamos startups que lo puedan resolver. Eso lo hemos hecho como en 30 compañías en Chile. Salmoneras, eléctricas, bancos. buenísimo. El segundo modelo era Company Build, que era construyamos desde cero que nosotros creemos que en Chile en el futuro pueden impactar positivamente o pueden ser una buena oportunidad para el grupo. Entonces ahí lo que hacíamos básicamente era mirar lo que estaba pasando en Europa y en Estados Unidos, que es como viajar al futuro. Todavía, hasta el día de hoy, es como viajar por lo menos 5 años al futuro, hacia ni hablar, mirar qué startups estaban funcionando, qué modelos de negocio estaban creciendo, estaban logrando traer más capital, y con base en eso, buscar un equipo emprendedor en Chile y desarrollar la solución en Chile desde cero, bajo un modelo de copropiedad con ese emprendedor, etc. Y el tercer modelo era más como un fondo de venture capital más tradicional en el fondo. O sea, era buscar empresas que estuvieran dentro de una tesis de inversión que se construyó e invertir tickets en alguna de las rondas o series en las que iban participando diferentes inversionistas. Algunas con un enfoque estratégico, porque podían ser complementarias a este portafolio que estaba armando por el otro lado, y otras con un enfoque netamente financiero, que era una buena oportunidad que si nos resultaba permitía generar un retorno que ayudaba a financiar el desarrollo de otras soluciones en el futuro. Vale, perfecto. Lo armamos y lo estuvimos operando 5 años en conjunto con ellos. Estuvimos trabajando 5 años en ese proyecto. Muy entretenido, uno de los más desafiantes y entretenidos que me ha tocado participar. Entonces, volviendo a tu pregunta, en Chile yo te diría que a partir de esa experiencia deben haber por lo menos unas 30 empresas grandes que tienen su área de Corporate Venture Capital hoy día. Algunas muy enfocadas en este tema de las alianzas, partnerships. Si tengo un problema, viene una startup y lo resuelve. Yo diría la gran mayoría más enfocado ahí. Otras con fondos muy incipientes, pero no son fondos muy grandes, son fondos de 5, 6, 10 millones de dólares, que para Chile son grandes, pero para el contexto latinoamericano y mundial es nada, que están haciendo algunas inversiones. No sé el detalle si son realmente estratégicas o más como un VC buscando un retorno financiero. Yo creo que hay más de lo financiero que de lo estratégico. Y unas pocas haciéndolo más desde el punto de vista estratégico, como el caso Copec ahí, que gracias a ese caso nos conocimos. Que a mí me parece que es hoy día el mejor ejemplo en Chile de una compañía haciendo corporate venture capital bien, muy bien. Muy interesante lo que mandaste y me pasó cuando bajé la aplicación de Copec Pay, o creo que se llama así. Full Copec. El Full Copec, el tema del pago de Blue Express.
Genial, genial del tema de Vortex, o sea, como realmente cómo darle vuelta estratégica a tu compañía, creo que es súper interesante. Y ese proceso, en general, ¿cómo lo veis tú? Aprovechando la temática también que posteaste el otro día en LinkedIn, oye, cuéntame cómo estáis con la hora, porque Dale, tenemos... estamos bien. A las 11 dale. tengo reunión, así que estamos contigo. Ya, perfecto. Eh, Eh, con respecto al tema de quedarse en Chile, que me pareció una muy buena columna y que creo que es algo que es súper importante, pero ¿cómo veis tú desde la lógica estratégica a Chile? En el sentido de, ¿cuáles son yo creo que llega un minuto en el que uno tiene que hacer como eh, tripas corazón y hacer un poco lo que hizo Finlandia, Singapur y decir como ya corto aquí la historia como estratégica de mi vida o del país, etcétera, y tengo que empezar a hacer algo distinto. ¿Lo veis así? ¿Creéis que es de otra manera? Yo creo que son varias cosas. Yo lo he estado pensando y reflexionando mucho tiempo la pregunta que tú haces. En diferentes círculos, acá mismo, con mis compañeros acá en Spiral. Yo te diría que hay varios problemas. Para mí el primero es que nos falta un sueño como país. ¿Cuál es el sueño de Chile? No sé, pues Estados Unidos una vez tuvo un sueño que era poner un hombre en la luna de aquí al final de la década. Y convencido y lo lograron. O te guste o no Trump, pero el tipo les dijo a los gringos Make America Great Again y le creyeron. O Milei en Argentina, en 30 años más vamos a ser potencia mundial de nuevo. Te puede gustar o no el tipo, pero en el fondo Planteó los, el argenti- sueño. los argentinos ya son campeones del mundo de fútbol 3 veces. Diles que van a ser campeones del mundo en economía o en el desarrollo, que van a volver a ser potencias, se la van a creer y lo van a hacer. Yo creo que a Chile le falta eso. No tenemos un sueño. ¿Cuál es el sueño en Chile? No existe sueño y No, es verdad. lamentablemente tampoco hubo un liderazgo que haga que logre convocar a una mayoría absoluta, o no absoluta, pero una mayoría grande, independiente de su color político, con ese sueño. Yo veo que Chile está muy dividido y dividido no va a ser difícil avanzar. Hay como dos Sí, que trasciende visiones. el gobierno en particular. Sí, ¿No? Es un tema de Estado, ¿no? es que lo más probable es que si tenemos un gobierno de derecha ahora, los que están en la izquierda van a hacer lo mismo que hicieron antes y vamos a estar así cada 4 años. Y eso lo único que genera es división. Y yo creo que la división es terrible para un país. Piensa tú hace 15 años atrás, o 10 años atrás incluso, antes del estallido. En Chile no hablábamos tanto política. Hoy día la política es como la farándula. Sí, ¿Cachai? Salen en todos absolutamente. lados. Salen en los matinales, salen en las noticias. Tú prendís la tele, que trato de no hacerlo, y veis política todo el día, pues eso no puede ser. Hay cosas más importantes, encuentro. Pero, O sea, pero por último no la política chica, sino que por último estuviéramos hablando de política, en verdad, claro, de tomar decisiones distintas, pero estamos hablando de puros casos de corrupción y temas que en verdad no es buena política, mala política. no, po, Y, mala y esa política. mala política genera desconfianza, genera polarización, genera que por tu posición política después gente no te quiera hablar. Yo Mm. encuentro que es malo, po. Es súper malo, No, está mal, mal. sí. Eso es como mi segundo. Tercero, mira, vengo llegando a Punta Arenas, magallánico por adopción. Bueno, mi abuelo era inmigrante, croata, no herrera, pero mi otro apellido Sapunari es croata. Entonces tengo mucha familia allá y amigos, y hace 4 o Claro. 5 años que no iba. Y fuimos con un socio acá en Spider, como decir, ya, a ver, Magallanes, tierra de oportunidades, se supone que se va a multiplicar por 10 el PIB si pasan ciertas cosas, vamos a mirar qué está pasando. Obviamente fuimos a ver los hidrógeno verde y todo más, a donde se supone que se van a instalar, y no hay nada. Tú hablas hay 4 generadores chicos, pero no hay puerto en construcción, hay, digamos, loteos industriales urbanizados, listos, no están listos, están en construcción. Hablas con la gente que está en la industria y te dicen, oye, sabes que la permisología nos está ahogando. Llevamos años y todavía no tenemos los permisos.
una compañía obtuvo los permisos antes en Uruguay que en Chile, imagínate. Y va a empezar a construir su parque eólico en Uruguay antes que acá. Entonces, yo me quedo con una sensación de que este exceso de regulación que tenemos hoy día está frenando al país de una forma importante. Y prácticamente todos los meses salen noticias de ese tipo. Como, no sé, por el proyecto de Colbún, que era espectacular y no se los aprobaron, que era como bombear agua usando la energía del sol a un embalse natural que había arriba después de esas montañas que están pegadas al mar. Y en la noche liberarla y generar energía con esa agua. Tú decís, pero ¿qué malo puede tener ese proyecto? Además son tuberías que van por debajo, o sea, energía. Por último, ni siquiera se iban a ver. Claro, energía limpia, sostenible, renovable, todo lo que queremos. Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, le ponemos trabas a 1.400 millones de dólares que se invertir ahí. Entonces tú decís, no hay sueño, no hay líder, no hay ejecución. No, o hay, pucha, no quiero ser injusto, de repente están pasando un montón de cosas que yo no sé, pero yo me quedé con la sensación después de volver con el tema del hidrógeno, una sensación de la oportunidad perdida, que es la peor de todas, que es cuando se te pasa una oportunidad y la viste, todo ahí, y lo tenías todo para hacer y la perdiste, creo que es una de las peores sensaciones que uno puede tener. Y por esa sensación me devolví. No así con otras cosas, turismo, la región tiene muchísimo por crecer todavía. Es maravillosa la región de Magallanes. ¿Sabes que no la conozco? Nunca he ido. No, tenéis que ir. Voy a avísame, tengo un amigo que tiene una empresa de turismo y te puede llegar a lugares donde nadie te lleva. Increíble. Ya, bacán. Entonces, para la pregunta, porque me fui por la rama, no sé si te la contesté. En parte sí, ¿cómo veis el Chile en el sentido de cómo nos hacemos cargo de los desafíos que vienen? O sea, bueno. La llegada de la inteligencia artificial, etcétera, que una temática que está bien como manoseada en el último tiempo, que hay un tremendo hype, pero finalmente va a haber mucha gente que se va a quedar abajo también de esa por temas de educación, y entonces me imagino que tú veís en temas de innovación, que así charlas también, como me imagino que tú puedes ver el gap entre distintas personas, distintos tipos de educación. ¿Cómo has visto eso? ¿Cuál es tu diagnóstico, tu feeling de eso? Hay varias cosas, buena pregunta. Mira, yo creo que cuando uno ve los ejemplos de países que han alcanzado el desarrollo, todos están top 10 o top 20 en el ranking PISA, salvo los que tienen petróleo gratis. Pero en el fondo los países, digamos, no dependientes excesivamente de commodities, tuvieron que capacitar, formar a su gente, invertir en educación como locos. Singapur, Corea del Sur son buenos ejemplos. Y en Chile, claro, tenemos una brecha enorme. Dependiendo del colegio que te tocó, es más o menos como determina mucho tu vida, porque la educación es muy distinta. Pero además tenemos un montón de gente que salió del colegio y que no entiende lo que lee. Entonces, ¿cómo vamos a aspirar a poder desarrollar industrias grandes basadas en conocimiento si una gran parte de la población no tiene un nivel educacional mínimo para poder aprovechar esa oportunidad? Y al final la educación es como el habilitante perfecto, o sea, el habilitante quizás más importante para que un emprendedor tenga éxito. O sea, hay emprendedores que no tienen la educación formal y tienen éxito, pero el que parte con una buena educación tiene ventaja. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ojalá todos tengan la misma ventaja. Y eso implica invertir en educación primaria, no en educación universitaria. Ahí el gap ya está. Lamentablemente las políticas públicas han ido siempre a financiar la educación superior, pero tenemos el problema de los jardines infantiles, en la prebásica, básica y media, y que es donde no se está invirtiendo nada. Entonces, creo que ahí tenemos un problema grande. Segundo, más que problema, desafío, es cómo entender bien en qué se va a desarrollar Chile, porque está esta mirada de que como que no, somos un país extractivista, y el cobre, y el litio, y la industria. Bueno, pero ojo ahí, nosotros también tenemos que aprovechar lo que tenemos. O sea, Australia y Nueva Zelanda son productores brutales de commodities, pero hacen algo que creo que en Chile falta más por hacer. No es que no se está haciendo, pero podríamos hacer más.
sobre esas industrias en las que son fuertes, en las que son reconocidas a nivel global, invierten en desarrollar empresas de tecnología que son proveedores de ellos primero en su país y después lo exportan a todo el mundo. Pues, Y eso es lo que nosotros deberíamos ser campeones mundiales en empresas tecnológicas en minería, en proveedores de minería, en empresas tecnológicas en agroindustria, proveedores de agroindustria, salmones, que Chile es número 1 mundial, o número 1 en agricultura, en varias categorías somos un número 1 a nivel del mundo. Así que yo creo que ahí tenemos un desafío grande. Ahora, tú escuchas, por ejemplo, a Matías Muchnik de Notco, y una entrevista en La Tercera hace un tiempo y decía, no porque seamos un país productor de cobre tenemos que tener puro emprendimiento en cobre, y tiene razón. También hoy día la tecnología y el conocimiento está tan disponible. Claro, puede salir un Notco acá también, que no tienen nada que ver con la minería, pero ojo, tiene que ver con alimentos. O sea, Chile es un país reconocido en el mundo por el tema por su agroalimentario. Sí, totalmente. Claro. Entonces, más allá del debate, creo que es importante hacer las dos cosas. En las industrias que somos fuertes, invertir, desarrollar, facilitar que esas empresas puedan emerger y surgir en Chile, pero por otro lado, no perder de vista estas tremendas tendencias que están impactando el mundo y meternos en inteligencia artificial, meternos en energías renovables, meternos en otras tendencias que estén ocurriendo en el mundo y no dejarlas pasar. Pero para todo eso necesitamos una masa crítica de gente educada que hoy día creo que no tenemos. Tenemos muy poca gente capaz de hacer eso. Sí, es cierto. A mí eso de repente, o sea, yo tuve la suerte, el privilegio de recibir una buena educación. El simple hecho de hablar inglés me ha facilitado un montón de cosas, pero también soy como consciente de que hoy día con YouTube y un montón de, como, siento que hoy día querer aprender, tú puedes hacerlo. Sí, él siempre pasa por el poder aprender, y yo creo que ahí es donde como hay que poner también lo que decís tú, las fichas de cómo generar mejores contextos para aprender. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero mira el peligro que existe hoy día. Un niño chico, digamos 7 años, que tiene el teléfono o que puede acceder a YouTube, pero ¿qué pasa si los papás o en el colegio no le dijeron lo que tú acabas de decir? Oye, en YouTube puede aprender, o no le enseñaron pensamiento crítico, o no aspira o es tanta su desesperanza que no aspira a algo más en el futuro porque cree que está resignado no sé, a la pobreza entonces probablemente usar el teléfono para jugar. Por eso te decía que si no hay contextos de aprendizaje como que claro, favorezcan a eso, tenéis internet, pero no lo ocupáis como corresponde. O ver videos en TikTok todo el día y va a terminar bailando y soñando con ser youtuber o ser influencer, en vez de ser emprendedor, en vez de tener su negocio, en vez de generar empleo. Y eso es súper riesgoso. Yo, mira, esto lo escuché o lo leí por ahí. Tú sabes que hoy día estamos tan bombardeados de información que me puedo haber comido hasta una fake news, ¿ya? Pero por último, suena bien el ejemplo. Escuché o leí, ¿ya? Lo voy a validar después, pero el TikTok chino es distinto al TikTok del mundo. En el TikTok chino, los tipos les meten reels, el algoritmo les mete reels educativos. Para que el niño cuando esté metido viendo cuestiones tontas, entre medio aprenda. Pero el TikTok del mundo, el algoritmo sigue y busca que tú seas lo más adicto posible. Entonces, si estáis viendo videos tontos, videos más tontos te ponen. Y si estamos y me voy a ir al lado Salfate, digamos, pero imagínate que estamos en una guerra entre dos potencias que quieren dominar el mundo. Una de las dos tiene una plataforma que todos los cabros chicos están metidos. Pensando súper mal. Sí, obvio. El negocio de ellos está en que uno esté metido ahí vinando todo el día. Sí, y ojalá con cosas inútiles para no darles ventaja. Pero los míos no. Los míos quiero que sean todos doctores en astrofísica. Así es. O que digamos tengan pensamiento crítico y que aprendan en esta cuestión. Pero a ti, chao. Haz lo que queráis afuera. Por último eso, haz lo que queráis afuera, acá no. El otro día leía que el nivel que han alcanzado educacional en China, sobre todo respecto a ingenieros, como en temas de chips tecnológicos, etcétera, está por sobre ahora Estados Unidos. Oye, miren la industria de los autos. Increíble.
¿Viste el Xiaomi SU7? Sí, lo vi. Es más Increíble. rico, es más rápido y tiene mejor diseño que el Porsche Taycan, que es como el eléctrico tope de gama de Porsche. Y cuesta el desde $20.000. La industria alemana de autos está en un riesgo tremendo. Porque los chinos van a inundar de autos así de buenos. O sea, no sé si la calidad todavía acompaña, pero imagínate, llegan a una calidad aceptable. Van a inundar el mundo de autos eléctricos. Y la industria automotriz americana y alemana va a sufrir. De hecho, Volkswagen hace un par de semanas anunció que iba a cerrar como 7 plantas. Entonces, lo que dices tú es muy cierto. Aparte que las implicancias tecnológicas que tiene temas de desarrollo de ciudad también, o sea, la cantidad de información que se transmite, pero un segundo que está mi gato aquí, Sí. la cantidad de información que ellos van a manejar en relación a cómo son cómo es la infraestructura vial de los países, porque convengamos que igual los datos de los autos y todo van a parar a algún servidor, o sea, no se tratan todos de manera local, entonces al final igual esa es información que va a estar en todos lados. Oye, mira, en honor al tiempo también quiero hacerte la última pregunta, que Dale. es la pregunta que le hago a todos en el capítulo, que es: ¿crees que vivimos en una simulación? Oye, es buena la pregunta y no me pillas tan de improviso porque tú sabes que hay un tipo que escribió un paper de eso, un sueco. ¿Cómo Ya. se llama? No me acuerdo el nombre, Elon Musk la cita siempre. Y Ya. Elon Musk tiene la siguiente frase, dice, espérate, déjame volver antes al Atari. Dale, El dale, Atari dale. yo jugaba en el año 87, los gráficos eran un asco. 30 años después, lo que sea, mira los 40 años después, mira cómo son los juegos que tienen. O sea, ahora entonces imagina cómo van a ser los juegos a 100 años más. Ahora imagina en 1000 años más. Ahora imagina en 10.000 años más. En algún punto no vamos a ser capaces de diferenciar entre la realidad y el juego. Esa cuestión tiene que, o sea, si sigue a esa misma tasa, aunque sea en los últimos 40 años, pero tú le pones el tiempo que quieras para adelante, da para pensar que en algún minuto la realidad converger. y el juego no va a ser imposible distinguir entre la realidad y el juego, ¿cierto? Y por otro lado, matemáticamente lo que dice Elon Musk es lo siguiente: si eso ya ocurrió, pueden existir millones de mundos virtuales y solo un mundo real. Entonces lo más probable es que siente una simulación. Cada por matemática. O sea, Sí. siguiendo ese razonamiento que dije recién. Sí, obvio. ¿Cierto? Obvio. No, sí, totalmente. No voy a hacer nada loco para tratar de demostrar que estoy en lo correcto. Prefiero pensar que estamos en la realidad. Pero si te lo cuestionas de esa forma, claro, ¿y qué pasa si esa evolución del juego ya ocurrió? Y ocurrió hace, no sé, 1000 años. Ocurrió hace 1.000.000 de años para atrás. Y a veces pasan cosas en el mundo que tú decís, chuta, son raras. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esta cuestión? Sí. ¿Estaremos en una simulación? ¿Hay alguien que está haciendo algo que no somos capaces de ver? ¿O el mundo es tan complejo y que es así nomás? Pero no sé, la pandemia, por ejemplo. Un día para otro, con pandemia, todos 2 años cerrados. Fue heavy eso. Fue loco. Fue loquísimo. Fue loco. Después, no sé, Rusia, guerra, y como que va a caer peor. No sé. Y ser un pedazo de roca flotando en el espacio. Como. La probabilidad de eso. Y nadie más alrededor. Nadie más alrededor, pero ni de cerca. El otro día leía. Ni cerca. Hay un tipo, gran persona, que era Arthur C. Clarke, que era un periodista británico, pero que se dedicó a escribir libros sobre el futuro. Y él tiene varias predicciones que se cumplieron. Por ejemplo, la de Internet la predijo en el año 74. Así, tal cual, de aquí a 30 años más, todavía puedes estar como computador en la playa, haciendo tus negocios, haciendo transferencias bancarias, colaborando con otras personas, y todo a través de un dispositivo conectado a la red, el año 74.
bueno, ese tipo decía, es igualmente scary, asustador, ¿no? Entonces, el que estemos solos en el universo o el que no estemos solos en el universo. Absolutamente. Las dos cosas Absolutamente. son terroríficas. Igual de... Sí, Porque si totalmente. estamos solos, chuta, en este tremendo cuestión supone que es ultra gigante, que no tiene fin, asusto. Pero por otro lado, imagínate, no estamos solos y un tipo tiene la tecnología para poder llegar para acá. Nosotros vamos a ser como una hormiga para ese tipo. Eso lo dice el... ¿Cómo se llama este tipo? Tiene un montón de programas de Así, espacio. ahora salió el Neil deGrasse Tyson. Él dice lo eso. dice, sí. O sea, si llega para acá, si llega una civilización con la tecnología para llegar acá, o sea, es como nosotros con una hormiga. Esa va a ser la diferencia. O sea, no tenemos ni una chance. Absolutamente. Si los tipos quieren como tomar todos nuestros recursos y hacernos desaparecer, no tenemos ni una chance. Ni una. Bueno, ahora salió salió una serie documental en Netflix de un gallo que ha dedicado su vida a investigar temas de alienígenas y no la he visto, sí, pero parece que como salen algunos disclosure ahí más importantes de los que han salido antes, que hay tecnología, etcétera, pero bueno, al final uno nunca va a saber eso, y la verdad es que en la luz de los hechos de la última década, no sé si la transparencia 100% es lo que realmente la humanidad necesita. Creo que hay una parte en la que es mejor que algunos nomás queden Claro. con cierta información, cierta, aunque sea el 1%, pero el resto, porque si no las cosas no sé si funcionan tan bien. Oye, Tomás, ¿y qué te han contestado los demás cuando le has hecho esta pregunta? Si vimos una simulación o no. César Hidalgo, no sé si lo conocí. Sí, bueno, crack. César Hidalgo, claro, logré conseguir una entrevista con él y súper pragmático. Le digo, oye, tú siempre hago esta pregunta. No, así, pero así, no. ¿Y por qué no? No, porque no, la verdad es que no creo, no me hace sentido, como ni siquiera entró en la... Y las otras personas en general me han respondido un poco lo mismo que tú, como no lo descarto. Esa es yo siento que esa es como la cosa que está instalada, ¿ya? Como yo creo que es casi algo como un poco de fe. Yo no lo descarto. ¿Crees en Dios? Sí, puede ser, no sé, creo en alguna energía, sí, puede ser que esto sea una simulación, sí, puede ser que sea. Un amigo me decía lo mismo, como el de que es un productor musical que va a salir una entrevista, creo que la próxima semana lo va a sacar, que hablamos de la inteligencia artificial en la música, porque él la ocupaba a veces para hacer cosas. Y me decía, yo creo que sí, todo el rato. Me dijo, o sea, el otro día pasamos por afuera de una construcción y había un loco que estaba echando tierra en un hoyo y el loco de allá, el loco de al lado, estaba sacando la tierra. Entonces era como un loop infinito que no tenía ningún sentido. Entonces dice que se vio con su señora y decía como, pero si esto no es una simulación, ¿qué es? Es un error de la Matrix absoluto. Entonces, en general la gente como que dice eso, como que sostiene, y yo tengo la misma teoría que tú, tengo la misma teoría de que en algún minuto, si es que ya uniendo teorías de budismo y todo como el tema espiritual y etcétera, como si supuestamente el Big Bang fue como la luz, una luz que un día apareció y un juego, ¿cuánto le falta para que uno de los integrantes de ese juego, con la inteligencia artificial que se le va a ir poniendo para mejorar los diálogos, etcétera, se cuestione qué hace ahí, o si es que lo que está viviendo, como cuánto falta para que el lenguaje le ayude a llegar hasta ese nivel de abstracción que necesita cuestionarse eso. Y sobre todo en una escala de tiempo larga. O sea, porque uno, sí, claro, en los próximos 10 años no puede decir, no, eso no va a pasar. Pero en los próximos 1000, sí que todavía estaba la civilización dando vueltas por acá. O sea, ¿por qué no? Digo, por último, ¿por qué no? Exactamente. Oye, Arturo, te doy las gracias, muchas gracias por darte el tiempo de haber tenido esta entrevista conmigo, de haber aceptado la invitación. Ha sido súper interesante.
Es genial haber podido conversar más también en la lógica, como te decía, más desde lo personal, cómo es ser gerente general, cómo es también manejar la innovación desde este espacio en el que trabajan ahí en Inspiral. Así que muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Muchas gracias, Tito Más. La conversación entretenida, se pasó volando el tiempo. Así que te agradezco mucho la invitación a tu podcast.